Con el gusto de siempre, estamos comenzando una nueva edición de Estamos Unidos, este podcast que siempre les decimos está hecho por y para uruguayos, que cuenta con el respaldo de la Uruguayan American Chamber of Commerce, la Cámara Uruguay-Estados Unidos de Comercio, que tiene sede en Miami. Nosotros estamos en los estudios de KRH Media en Miami y hoy el contacto es con alguien que está en Belmont, que está muy cerca de Boston, en el estado de Massachusetts. Recibo a Nando Michelin. ¿Cómo te va, Nando? Bienvenido. Hola, Alejandro. Encantado de estar con ustedes. Un placer que te sumes a este proyecto de Estamos Unidos, tratando de descubrir y conocer historias de compatriotas, ¿no?, en este gran país como es Estados Unidos. Y siempre arranco por el principio, ¿no? ¿Hace cuánto que estás en Estados Unidos? Me da miedo, me da vértigo decirlo, pero hace 30 años que estoy acá. 31 años. 31 años. ¿Con qué edad te viniste, sí, Nando? Me vine con 24. 24. Cumplí 24 aquí. A ver, veo la partitura. Ya le adelanto a la gente que estamos hablando con un profesor de piano, con un hombre que ha hecho carrera en la Universidad de Berkeley, que es muy reconocido en su métier, pero lo primero que quiero saber es si en aquella iniciativa de venirte a los Estados Unidos ya aparecía la música como eje central. Sí, absolutamente. Me vine pura y exclusivamente por la música y para la música. O sea, yo había tenido contacto con un par de músicos, un músico argentino muy bueno, Carlos Lastra, que iba mucho a Uruguay y me comentó de Berkeley, y además un par de otros músicos uruguayos ya estaban también en contacto. Y bueno, Berkeley había ido a Argentina a hacer un curso de verano en Buenos Aires, y yo crucé el río, hice el curso, y ahí dije, bueno, si quiero dedicarme a la música, tiene que ser por ese camino. Para mí es lo que a mí me servía más, porque es un camino académico, universitario, que te da una metodología que a su vez me iba a forzar a estar 24/7 dedicado a la música, que era el problema que yo tenía en Uruguay. Yo en Uruguay me dedicaba mucho a la música, pero además estudiaba química, porque la música no era una opción de carrera. ¿Dónde estudiabas en Uruguay? Bueno, ¿Dónde habías aprendido el tema música a nivel de instrucción en Uruguay? Yo estudié de chiquito con muy malos profesores, y después paré completamente, y cuando retomé con un profesor de guitarra clásica, Álvaro Carlevaro. Comencé a estudiar guitarra clásica con él y composición. Ahí después empecé a estudiar, ya con 18 años, empecé a estudiar en el NEMUS, un conservatorio que estaba en la calle Rivera, con Pablo Rila, excelente profesor de piano. Ahí realmente me incliné por el piano, y después empecé a estudiar en el Crandon con un profesor de jazz que ya falleció, Hugo Gambino, que en la época era uno de los pocos que daba clases de jazz. Entonces, bueno, porque yo con la música clásica tenía un problema siempre, ¿no? Que yo estudiaba, tocaba lo que estudiaba, pero nadie conseguía explicarme qué hacer para yo crear música, o sea, para yo ser el que crea la música. Eras un buen intérprete, pero no podías desarrollarte como compositor, digamos. Sí, era un intérprete, digamos, no buen intérprete, porque, o sea, claro, porque a mí o sea, para el momento que a mí me costaba técnicamente, ¿no? Al principio. Entonces, yo me pasaba un mes tratando de tener una pieza al nivel que podía tocarla, y bueno, cuando la podía tocar ya estaba aburrido de tocar lo mismo siempre. O sea, mi cableado en el cerebro no va para ese lado, ¿viste? Claro. O sea, hay gente que lo puede hacer y que lo disfruta de esa forma. Para mí para mí la música no va para ese lado. Entonces, a ver, antes de avanzar, quiero preguntarte algunas cosas anecdóticas, ¿no? ¿Cuál fue la primera pieza así de música clásica que vos dijiste, bueno, la tengo y la puedo desarrollar bien? ¿Cuál fue tu caballito de batalla, por decirlo de alguna manera? Bueno, o sea, cuando yo empecé a tocar clásico, yo tocaba todo lo que había que tocar, o sea, que las invenciones de Bach y Bartók siempre fue lo que más me llamó la atención. Bartók y Debussy eran mis compositores favoritos, pero como te expliqué, mi
mi forma de encarar la música no era para la música clásica. Me encanta la música clásica para escuchar, para tocar. Yo lo toco, pero no es lo que yo me dedico, no, lo que me satisfacía de dedicarme. Entonces, bueno, claro que Bartók y Debussy tienen un sonido más contemporáneo, siempre me atrajo mucho. Villa-Lobos, compositor brasilero, Ginastera, siempre eso me atrajo mucho. Lo que yo conseguía tocar más o menos al nivel que estaba cuando comencé era algunas piezas del Microcosmos de Bartók. Pero bueno, o sea, a medida que me conseguí ir dedicando más a la música, fui tratando de explorar más cosas, un desafío más grandes en la música, pero como te digo, no por satisfacción musical solamente, sino que para desarrollar mi técnica, ¿no? O sea, Oye, a la pasada me nombraste el jazz, ¿no? Y yo sé que el jazz se termina convirtiendo en un gran aliado, ¿no? A tu talento. ¿Rápidamente encontraste en el jazz ese refugio que vos buscabas? Automáticamente. ¿Por qué? Cuando empecé a tomar clases de jazz con Gambino, primero él lo encaró como simplemente tomar partituras y tocarlas. Y tenía la misma frustración, me daba la cabeza contra las paredes diciendo, perfecto, yo no entiendo por qué. Es como si yo aprendiera a hablar chino por fonética, o sea, sin saber el contenido de lo que estoy diciendo. Entonces no me puedo comunicar. Entonces, un momento Gambino simplemente dice, pero tú precisas aprender teoría musical para poder entender de qué se trata esto. Y cuando me mostró ya simplemente una escala mayor y los acordes, o sea, me mostró 2 o 3 cosas simples al principio, que es como si abrieran una represa y salió todo el agua. O sea, ya enseguida entendí, o sea, había algo en mi cerebro que no me permitía entender eso por el camino de la música clásica, pero cuando él me mostró esos acordes y esas escalas, enseguida mi oído entendió todo, cómo estaba, todos los pilares en los cuales estaba basada la música en general, y enseguida ya empecé a improvisar, empecé a tocar, a expresarme más tocando. Ahí es cuando no pude parar de estudiar, o sea, ahí estaba todo el día en el piano ya prácticamente y dejé la química de lado, ¿no? ¿Venía en los genes el tema de la música? ¿Tenías en la familia algún músico ya desarrollado? No hay músicos, pero hay casos de oído absoluto en un abuelo mío y en mi madre, ¿no? Pero desaprovechado, o sea, obviamente porque nunca, o sea, mi madre tocaba piano, pero no en casa, pero no era una constante, o sea, tocaba 2 o 3 piezas que tenía desde que era chiquita y fue así, ¿no? O sea, pero siempre nos incentivaron a ese lado, incentivaron a escuchar mucha música y yo nací con oído absoluto, entonces eso ahí siempre fue un plus, ¿viste? Siempre fue una ventaja, ¿no? ¿Cómo lograste venir a estudiar a Estados Unidos entonces? Bueno, cuando hice la escuela de verano que hizo en Buenos Aires, ahí conocí a los profesores, conocí todo el proceso cómo era, y ahí dije, bueno, realmente este es el proceso por el cual yo podría tener una chance de llegar a ser un músico profesional. Entonces, bueno, hablé con mis padres, les expliqué, llené un proceso de aplicación que en la época era a través de catálogo y por correo, o sea que llevaba semanas para llegar aquí a Boston, después que me mandaran de vuelta, grabar en cinta cassette, ¿viste? Grabar la audición, mandárselas, esperar la respuesta. En fin, o sea, en el primer momento mis padres tuvieron un poco de miedo y rechazaron un poco la idea, pero después mis padres me impulsaron para que lo hiciera, ¿no? O sea que fue con todo el apoyo de mi familia. Dije, bueno, me voy para Boston, apliqué para una beca aquí en Berkeley, me dieron una beca relativamente buena al principio y bueno, después que hice el primer año y tuve buenas notas y todo, enseguida ya la beca me cubrió todo el estudio, o sea que por suerte vine en una situación inmejorable, o sea, Boston era una ciudad, en la época era una ciudad accesible para vivir, no era muy cara como es ahora, entonces me vine en una situación muy buena, ¿viste? Me vine a estudiar prácticamente sin tener que hacer un desfalque de la cuenta bancaria de mi padre, ¿no? Claro. O sea, ahora, en ese momento, ¿tu meta era venir a estudiar, aprender y regresar a Uruguay para desarrollarme en ese trabajo? ¿O ya te empezaba a picar el bichito de poder quedarte en los Estados Unidos?
No, depende con quién hablara. Si hablaba con mi madre, sí quería volver a Uruguay, obviamente. Pero no. O sea, yo vine ya sabiendo que me quedaba acá. Ya sabías que te quedabas. Sí, porque, o sea, en Uruguay me encanta la música allá y me encantaría haber podido tocar en Uruguay mucho más tiempo, pero, o sea, la música como profesión en la época, o sea, no sé cómo es ahora, pero en la época era muy difícil, o sea, y era un estilo de vida que no me atraía, o sea, a mí no me atraía estar hasta las 6 de la mañana tocando en bailes viste, para llegar a tener un nivel de vida medio, o sea, no, realmente nunca me atrajo el estilo de vida ese, ¿no? O sea, a mí me gusta la música por la música propia, y bueno, yo sabía que aquí en Boston, o sea, tenía chance de llegar a acceder a otro nivel de vida musical, digamos, ¿no? O sea, de poder tocar con grupos que viajaran, que hicieran festivales, poder llegar a dar clases. A mí me encanta la academia, siempre me encantó. O sea, yo vine con la intención de quedarme aquí en Berklee y dar clases. O sea, al punto que cuando me gradué en Berklee, yo no me fui de Boston como hace la gran mayoría de los graduados. O sea, yo me quedé aquí para dar clases en Berklee, ¿no? O sea, es una historia muy, a ver, es rara desde el punto de vista de que no le pasa a mucha gente, ¿no? Esto de tener tan claro lo que querés hacer, de llegar al lugar donde querés estar y además de poder quedarte en ese lugar, porque muchos uruguayos se han desarrollado, sí, pero saltando de un lugar al otro, ¿no? Y en tu caso vos tenías muy claro que querías Berklee, que querías Boston, que querías aprender para enseñar y todo se dio como lo planificaste. Todo se dio como, o sea, bueno, fue mi trabajo, o sea, yo apuntaba, digamos, no apuntaba solo a una cosa, pero apuntaba a una, dos o tres cosas, no era que estaba apuntando a todo, ¿no? O sea, en principio me dijeron, pero ¿por qué no vas a Berklee y estudias para componer música para películas en vez de hacer...? No, o sea, yo quiero tocar el piano, yo sé lo que quiero musicalmente, quiero hacer esto, quiero componer mi música, tocar el piano, tocar con otros grupos y quiero dar clases. Son esos dos objetivos principales que tengo. Entonces, obviamente Boston o Nueva York eran los dos centros más importantes para eso. Y Boston tenía Berklee. Boston tiene un estilo de vida que es muy parecido al nuestro en Uruguay. Es una ciudad más, no es como Nueva York que te consume, ¿no? Claro. Entonces, bueno, cuando vi la posibilidad de decir, bueno, yo entiendo cómo funciona la academia aquí en Boston, entiendo cómo capacitarme para llegar al punto que puedo destacarme dando clases, tocando. Entonces, bueno, me dediqué, o sea, 100% a eso. O sea, me dediqué, eran horas y horas y horas estudiando, ¿no? O sea, llegaba a las 8 de la mañana a la escuela y me iba a las 10 de la noche y estaba entre clases o la sala de práctica o tocando con gente, ¿no? O sea... Nando, ahora vamos a saltar un poquito a cómo te fuiste desarrollando después de recibirte, ¿no? Pero en esos primeros años, en ese proceso de adaptación que siempre hay, ¿qué era lo que te costaba más? ¿Hubo algo que te hiciera sentir un poquito a veces como decaído, de decir, bueno, quizás no es el camino que quiero, o siempre fue fluyendo todo bien? Mira, hay cosas puntuales que pasan cuando uno llega a Boston que son golpes fuertes, ¿no? O sea, el primer golpe fuerte fue obviamente... bueno, el primer súper golpe fuerte es el clima. Yo llegué aquí el 1 de enero. La primera nevada me imagino que debe haber sido complicada. Sí, o sea, el primer día yo llegué y hacía un frío de 20 grados bajo cero. Claro. O sea, y yo llegué con un gamulán y con championes de Puma, ¿viste? O sea, me congelé. O sea, yo salí a caminar por la calle un día normal y me congelé. Entonces... ahí ya uno se siente así, tipo, bueno, no es mi clima, para empezar, ¿no? Claro. Segundo, los días a las 4:30 de la tarde en invierno ya está oscuro, ya es de noche. Entonces, ya ahí te va bajando un poquito ¿no? Pero claro, yo llegaba a la escuela y yo estaba encerrado en una sala de práctica, o sea que eso tampoco me afectaba tanto, ¿no? ¿Y vivías solo? ¿Vivías solo al principio o dónde vivías? Al principio, los primeros 4 meses viví con 3 uruguayos y eso también ayudó mucho, ¿no? Claro. O sea, Eduardo Tancredi y José San Martín, que están en España, y también estaba Adrián Álvarez, que es un pianista que está en Miami también. Y bueno, con ellos, en los primeros 3-4 meses, en la poca vida social que yo me permitía, era con ellos en casa y también no era
mucho porque, o sea, cuando yo estaba en casa, ellos estaban trabajando, o cuando yo estaba en la escuela, cuando ellos estaban en casa, yo estaba en la escuela todo el día estudiando, ¿no? Pero bueno, eso te ayudaba. En la época, no sé si estoy sonando como si fuera un viejo, pero en la época había que escribir cartas a mano, ¿viste? O sea, no había... Yo le escribía cartas a mi viejo todos los días, ellos me escribían de vuelta, o sea, las noticias llegaban con una semana y media, 10 días de desfasaje. Una vez por mes rompía la chanchita y le llamaba, ¿viste? Por 2-3 minutos, ¿viste? Para hablar por teléfono. Y eso fue el primer año. O sea, el segundo choque más grande fue, y ese sí es el que deprime a la gran mayor parte de sudamericanos que vienen a Boston, es el nivel musical que hay en la escuela. O sea, es muy alto. Es extremadamente alto en comparación a lo que nosotros estábamos acostumbrados. O sea, yo en Uruguay había tocado con Osvaldo Fattoruso, tocaba con Sergio Falbótico, teníamos grupos con gente que tocaba fenómeno, que eran tremendos músicos, pero faltaba en la época, te repito, en la época, esto ha cambiado mucho en todo el mundo, porque, o sea, con las comunicaciones todo el mundo ha mejorado muchísimo, pero en la época faltaba ese extra... Para dar el salto. Sí. Y bueno, cuando llegás acá y que empezás a caminar por los corredores en los cuales había salas de piano y todo el mundo tocando, y bueno, era cada ventanita, uno miraba para adentro y había un japonés tocando, pero que partía todo. Después pasaba y había un africano tocando que partía todo, un americano y gente de todas partes del mundo. En la época empezaron a llegar músicos de Israel que eran unas bestias tocando. O sea, gente que tenía una técnica y un lenguaje y una creatividad impresionante. Entonces, vos decías, pará, yo tengo que llegar a esto, ¿viste? Decir, y yo cuando llegué me sentía que estaba preparado. Y cuando vi eso dije, no, bueno, tengo dos opciones. Una de ellas es, bajo la cabeza, perfil bajo y a estudiar hasta llegar a ese nivel. Yo me tenía fe, sabía que lo podía hacer. Dije, bueno, hago esto, o la otra es, me dedico a hacer algo que sea medio camino, solamente, yo qué sé, música para películas, composición, algo que no requiriera tanto de performance, ¿no? Uh-huh. Y digo, bueno, creo en eso y hago eso y después me vuelo por Uruguay o lo que sea. O sea, estaban esas dos posibilidades. Yo no me permití dudar, o sea, me metí a estudiar como un animal, estaba todo el día en el practice room, me encanta, o sea que yo la pasaba fenómeno, ¿viste? Eso, claro, me trajo problemas en los brazos, problemas en los hombros, problemas en la espalda, o sea, de todo tipo, pero bueno, yo seguía para adelante y seguí trabajando, o sea, ese mi primer año fue a todo o nada, digamos, ¿no? O sea, y ahí realmente me di cuenta, bueno, puedo hacerlo, porque en un año sentí un cambio radical en mi forma de tocar, ¿viste? En mi conocimiento, ¿no? Ahí está, me diste la respuesta a una pregunta que te iba a hacer. Te llevó un año para darte cuenta que estabas a nivel y que querías dar la pelea. Y la otra pregunta que tiene que ver con lo que hablamos recién, ¿cuándo te sentiste adaptado? ¿Cuánto tiempo pasó para que vos digas, bueno, me siento cómodo en Boston? Mirá, lo mío fue todo muy vertiginoso porque, o sea, el primer año yo me sentía adaptado porque vivía en una burbuja que es la escuela. Claro. O sea, no es vivir en la ciudad. Ahí, a los 4 o 5 meses, yo me tuve que mudar de donde vivía con estos uruguayos y me fui a vivir con una familia de polacos, músicos polacos, en una ciudad cerquita de aquí, que era muy linda y muy... y bueno, ahí ya llegaba la primavera, el verano, entonces uno se va acostumbrando a la ciudad y va empezando a disfrutar de la ciudad. Boston en el verano es hermosísima, en la primavera y en el otoño. O sea, sacando el invierno, Boston es una ciudad ejemplar, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya me fui acostumbrando, ya estaba bien, pero igual es una burbuja porque yo vivía en contacto con gente de todos los países, todos músicos, o sea, todas las fiestas eran de músicos, o sea, yo no tenía que trabajar 100% en algo, ¿viste? O sea, no tenía obligaciones laborales, digamos. Yo trabajaba tocando y trabajaba, ¿viste? Hacía trabajos manuales en la casa donde vivía para medio bancar el alquiler, pero no era una responsabilidad grande, ¿no? ¿Cuántos años fue la carrera, digamos, hasta que te recibiste? Bueno, yo la fui estirando. Porque estaba la situación de estar aquí legalmente, ¿no? O sea, yo no quería quedarme sin visa. Si yo me recibía en 2 años, claro. Yo cuando llegué hice un test para entrar y toda la parte teórica
medio que salvé un montón de materias. O sea, yo tuve nada más que de los 4 años tenía que cursar 2. ¿Sí? Claro, pero si lo hacías rápido te quedabas sin la visa. Si lo hacía en 2 años, yo a los 2 años ya me quedaba sin visa y además a los 2 años, hay otra cosa, yo empezaba a ganarle tiempo a tocar, a estudiar, ¿sí? Porque yo sabía que hay una cuestión de horas de estudio, que no hay atajo, digamos, ¿no? O sea, no importa el conocimiento teórico que volcaran en mí, si yo no estudiaba un número X de horas no iba a poder tocar. Correcto. Punto. O sea, es como si fuera un piloto. Sí, tenés que cumplir determinadas horas de vuelo para que tengas la licencia. Exactamente. Y yo sabía que esas horas de vuelo que precisaba no eran 2 años, precisaba, o sea, a nivel intenso yo precisaba más tiempo para llegar al nivel que yo quería llegar. Entonces, decidí ir pateando para adelante, ¿no? O sea, hacía, en vez de hacer 12 créditos que era cada semestre, yo hacía 4. Sí. Claro. Entonces yo hacía 4 que los cubría la beca además, o sea, yo también el lado económico estaba ahí, o sea, si yo quería cursar full time, ahí de repente no me cubría todo la beca. Claro, fuiste triplicando el rendimiento de todas las variables. Exacto, y además eso también había otro lado ventajoso para eso, es que yo conocía cada generación nueva que entraba a Berklee. Yo creaba nuevos contactos, ¿no? O sea, entonces yo tenía la generación del 89 cuando yo entré y terminé estando en contacto con la generación del 94. O sea, yo lo estiré, digamos, como para estar, estuve como 5 años en la escuela, ¿sí? Entonces, ¿qué hice con eso? Gané más tiempo de estar estudiando. En el medio conocí gente de todos los países, músicos increíbles, o sea que hoy hay músicos que hoy tocan por todo el mundo, que somos amigos y que tocamos juntos acá. O sea, Tírame algún nombre, Nando, a ver. Bueno, en la época yo llegué estaba Jeff Kisser, que es un pianista excepcional, Roy Hargrove, que murió, un súper trompetista, músicos argentinos, estaba Diego Urcola, trompetista sensacional, estaba el Pollo Raffo, también argentino. Con ellos estudiabas junto a ellos. Estudiamos juntos, claro, éramos de la misma generación. Toqué con Jorge Rossi, que es el baterista que después tocó con Brad Medlock por mucho tiempo. Tocaba con, ¿quién más estaba? Chris Chick, un super saxofonista. O sea, había músicos excepcionales, ¿no? Kurt Rosenwinkel en la época estaba, no toqué con él, pero en la época estaba ahí. Llegué a tocar sesiones con Joshua Redman, que es uno de los mejores saxofonistas que anda en la vuelta. O sea, son siempre cosas que uno está ahí en el medio y aparece, llega él, tocamos un par de temas, ahí se va uno, el otro. O sea, pero ese contacto lo hace a uno crecer de una forma impresionante, ¿no? Bueno, ¿y a los cuántos años te recibiste entonces? Entonces, bueno, yo en el 94 creo que hice mi recital final. Ya estaba haciendo simplemente 1 o 2 créditos ahí, o sea, me quedaban muy pocas cosas. Y bueno, ahí ya estaba trabajando bastante, sobre todo en el circuito, tocando música brasilera mucho, que había un mercado muy grande en la época, y tocando jazz, tocando jazz de música de fondo, así, ¿no? O sea, no estaba en el circuito más grande todavía. Pero yo sabía que, bueno, era una cuestión que ya estaba encaminado en lo que precisaba. Y de ahí tenía la opción de decir, bueno, si me voy a Nueva York, acelero el proceso como performer, porque en Nueva York es donde todo el mundo va a tocar y todo el mundo se crean los contactos y ahí es donde todo el mundo toca juntos y se crean todos los proyectos y todo. Sobre todo en la época era mucho más así, ¿no? Pero bueno, dije, no, me quedo en Boston. Yo tengo familia de aquí, o sea, en la época tenía a mi hijo que ahora tiene 30 años, ya él nació en mi 3er año de Berklee, o sea que ya era, o sea, yo tenía otras responsabilidades, ¿sí? Entonces ya mudarme a Nueva York no era una opción para mí. Y bueno, entonces me quedé por aquí tocando y grabando mis discos y después ya en el año 2000 di algunas clases en Berklee y ahí ya después en el 2010 entré de lleno ahí en Berklee, ya estoy hasta hoy. Sí, como profesor de piano, ¿no? Básicamente piano, ese es tu rol central. Piano y improvisación. ¿Y en ese periodo ibas a Uruguay? Digamos, ¿te tomabas vacaciones para ir? ¿Fuiste constantemente? Constantemente, prácticamente sí, todos los años. Sí. El primer año, cuando terminé, fui a Uruguay, toqué con Lastre y con Fato Russo, me acuerdo en la época,
y todos quedaron tipo, bueno, ahora entiendo que fuiste a hacer allá. O sea, ahí es que noté, porque uno no va notando su progreso. O sea, uno lo nota esporádicamente. Pero cuando llegué a Uruguay y fui a tocar con la misma gente con la que tocaba antes y todos me escucharon, decía, bueno, ahora sí, o sea, antes tocabas, todo bien, pero ahora entiendo que fui a hacer, valió la pena ese año, ¿no? O sea, y eso me dio, digamos, más fuerza para decir, bueno, voy a continuar en este camino, ¿no? A ver, ya que estamos hablando de Uruguay, ¿no? Me gusta siempre preguntarles a todos cómo es su vínculo con el país y con las cosas uruguayas, ¿no? Y después vamos a seguir hablando de tu función como profesor de piano. ¿Qué pasa con el Uruguay de hoy día? ¿Cómo mantenés el vínculo con nuestro país? Bueno, el vínculo hoy en día es muy fácil de mantener, ¿no? Porque, o sea, yo hablo WhatsApp con mi madre todos los días, o sea, hablo con mis hermanos todas las semanas, tengo BTV, el play de BTV, o sea, veo todos los partidos del fútbol uruguayo. ¿Sos futbolero? Sí, perdido. ¿Mirá? Sí. Entonces, o sea, yo mantengo eso ahí. Además hay otra cosa, Boston es una ciudad de inmigrantes. Te voy a preguntar algo y aprovecho que tenés el piano ahí. Contestame con el piano. No te voy a torturar mucho con el piano, pero contestame con el piano. ¿De qué cuadro sos, Nando? ¿Cómo era? No sé, pero así como... Pará. Está claro. Así que sos mancha perdido. Perdidísimo, no tengo solución. Sí, uno de los grandes legados que mi viejo me dejó es ser mancha, ¿no? O sea, pero bueno, entonces me amargo los domingos con Peñarol y disfruto cuando pierde Nacional. ¿A ese extremo? ¿En serio? ¿Sos de mirar también los partidos de Nacional para ver cómo le va? Cuando tengo tiempo, sí. ¿Mirá? Sí, o sea, miro para ver si cuando mete el primer gol ya cambio. ¿Viste? O sea que el 24-7 de Berkeley ya no existe. Si tenés tiempo para ver a Nacional y a Peñarol... Es 24/5, digamos. Muy bien, claro, los fines de semana se lo dedicas. Bueno, y me imagino, ahora estamos en época de eliminatorias, con la selección también, ¿sos de mirar, de seguir o sos más de Peñarol que de Uruguay? No, soy de Uruguay más que nada, sí, más vale, ¿no? Me veo todos los partidos de Uruguay de las eliminatorias, y te digo, como te comenté antes de empezar la entrevista, sufro, o sea, este partido con Colombia sufrí, o sea, mal, me subió la presión, nervios, o sea, digamos, innecesariamente, porque fue un partido que ganamos 3-0. Es que yo le tengo miedo a Barranquilla, siempre le tuve miedo a Barranquilla, siempre vi los peores, o sea, la altura y el calor para Uruguay siempre vi los peores, entonces me quedó grabado eso, es como que el que se quema con leche ve una vaca y llora. Sí, llora. ¿No? O sea, a ver, hablamos del fútbol y con el tema de la información en general y eso, ¿sos de seguir noticias, mirás informativos? Sí. Leo El Observador, leo la página de montevideo.com, o sea, escucho todas las mañanas No Tocan Nada. ¿Estás actualizado de lo que pasa en Uruguay, por lo tanto? Sí, o sea, actualizado al punto que cualquier persona en Uruguay puede estar. O sea, hay gente en Uruguay que no conoce nada de lo que pasa en política igual. O sea, correcto. Conozco, no soy experto en la materia ni nada, pero digo, sé lo que está pasando. Durante época de elecciones me seguía mucho también. O sea, como te digo, tengo un canal limitado de información, o sea, yo escucho No Tocan Nada de mañana y leo los diarios, o sea, esos 2 diarios, ¿no? O sea, no estoy ahí, no estoy viendo los canales de televisión constantemente, no sé, o sea, todo lo que pasa, pero me mantengo bastante informado dentro de lo posible, sí. Ajá. Y a ver, siempre se arma un debate, ¿no? Con la gente que está en Uruguay y los uruguayos del exterior, con el famoso tema del voto consular, por ejemplo, ¿no? ¿Tenés postura definida? Vos hace años que estás fuera del país. ¿Te gustaría participar? ¿Sentís que tenés derecho a participar? Me encantaría y sé que tengo derecho. O sea, tengo derecho porque todos los uruguayos tienen. O sea, si vamos a... Yo entiendo una posición. Yo entiendo la posición de los dos lados. Entiendo la posición del que dice, no, bueno, si querés participar, podés participar, pero venite a Uruguay. Claro. La entiendo perfectamente bien. Venite a votar, después volvete a donde estás. O sea, entiendo que yo de repente podría hacer un sacrificio económico y de tiempo y decir, bueno, voy a Uruguay y voto. Pero, por otro lado, también yo creo que hoy en día, sobre todo, en el cual el mundo está totalmente integrado,
creo que mi posición desde afuera de Uruguay es tan válida como la posición de que está adentro. O sea, yo veo Uruguay y lo veo con los ojos del globalismo, digamos, ¿no? O sea, con mucha más experiencia, de repente, del que está ahí. Con otra perspectiva, sobre todo. Totalmente. Entonces, bueno, además hay otra cosa. O sea, si una persona no tiene que pasar examen cívico para votar, o sea, ¿por qué no voy a poder votar yo? Por más que no estuviera, vamos a suponer que yo no estuviera informado, que yo no tuviera nada de información, que no supiera ni quiénes son los partidos. Bueno, eso es una decisión mía de no estar informado, pero el derecho al voto lo sigo teniendo. O sea, el debate para mí gira en torno a decir si se puede hacer en el consulado o hay que viajar. Y me parece que hoy en día, en un mundo amplio como este, hacerme viajar para votar es simplemente para maltratarme. ¿Sí? ¿Por qué tengo que gastarme $3.000 para viajar? Claro, no cambia el fondo de la cosa, evidentemente. No cambia el fondo de la cosa. Yo voy a votar, o sea, votar se puede hacer por la computadora. O sea, yo puedo votar desde cualquier lugar, no hay que estar ahí, no hay que comprobar si soy yo con mi credencial cívica, se sabe, eso se puede comprobar de formas mucho más eficaces. Entonces, hoy en día, sigamos, si estamos hablando de 30 años atrás, ¿viste? Te la llevo, pero hoy en día, o sea, en lo cual yo vivo en Uruguay prácticamente un alto porcentaje de mi vida lo vivo en Uruguay porque sé lo que está pasando y estoy en contacto con todos los medios. No veo motivo para negarme ese voto. O sea, creo que es un motivo político, vamos a entendernos, creo que es un motivo completamente político, por lo que he escuchado los argumentos. Bueno, pero viene de años por un tema de la Constitución, ¿no? Y de las leyes electorales, digamos, ¿no? Sí, evidentemente. El hecho por el cual no se ha cambiado para mí es un motivo político. La gran mayoría de los que están afuera son votantes del Frente Amplio, entonces se crea esa situación en la cual si acceden a votar, entonces va a haber un gran caudal de votantes del Frente Amplio que van a estar, o sea, lo cual, independientemente de cuál sería mi posición, a quién votaría, me parece que es un trasfondo político que no viene al caso, ¿no? O sea, tomar una decisión por un problema político no tiene sentido. A ver, vos estás hace mucho más años en Estados Unidos que yo y yo acabo de vivir mi primera elección en Estados Unidos, ¿no? Como espectador, como testigo. Pero no flasheás de alguna manera con las diferencias que hay entre un sistema electoral y el otro. ¿No te llama la atención lo que pasa en este país? Es un abismo y me hace mucha gracia cuando dicen acá que la gran democracia y que somos el ejemplo para el mundo. No lo son. O sea, primero, una elección que no es obligatoria y secreta no es una elección democrática, porque, o sea, aquí la gente que tiene que trabajar es un martes, este año fue un martes, todo el día, o sea, y el que tiene que trabajar todo el día no puede votar, porque si va a votar pierde su trabajo. O sea, en época de pandemia, esa persona perdía su trabajo. Ahora abrieron el voto por correo, por suerte, entonces, bueno, pero el voto por correo, si yo tengo, vamos a suponer, si llega mi jefe y me dice, ustedes tienen que votar todos por fulano, y me marca el ballot, ¿no? Me marca el voto y lo pone en el sobre por mí y me dice, ahora tenés que mandarlo vos, ya está. O sea, yo no puedo ir contra eso porque es mi empleador o es mi superior y pierdo mi trabajo. O sea, ¿pero y puede pasar eso? No puede pasar. No debería, ¿no? No debería pasar, pero o sea, te digo, cuando vos haces el voto que no sea secreto, que no sea voto secreto, digamos, como es en Uruguay. Que sí, entrar a la urna. Entras a la urna y nadie sabe a quién votaste. ¿Entendés? Entonces no hay cómo chantajearte, cómo hacer nada para que vos votes. Vos lo ves frágil el sistema. Bueno, es muy frágil por ese lado. Aquí yo tengo que estar registrado para votar, si soy demócrata o republicano. Claro. Para votar en las internas, bueno, ahí también. Pero ya queda registrado si yo soy republicano o demócrata. Entonces, cuando voy a votar, ya saben qué soy. O sea, la gente que está ahí ya sabe que voy a votar, ¿no? O sea, sí, es muy raro. A ver, volvamos al tema de la uruguayés, ¿no? Contame, porque vos interactuás con gente de todas partes del mundo, ¿no? Cuando te preguntan, Nando, ¿de dónde sos? Y vos decís de Uruguay, ¿qué reacción encontrás en el otro? ¿Cómo nos ven? Mirá, la gente de Sudamérica que sabe que de Uruguay y todo, bueno, enseguida muy, muy receptiva. Uruguay tiene, en el ambiente sudamericano que yo me muevo, tiene fama de ser un país muy tranquilo, con gente buena, a mí me confunden naturalmente
Si no me preguntan de dónde soy, me confunden con argentino, claro. Y ya enseguida me ponen un poquito, o sea, y tal, después cuando dice soy uruguayo, no, tal, entonces está. Es como, todavía existe ese lado del el acento argentino, provoca un cierto, ¿no? En el resto de los sudamericanos, ¿no? Pero sacando la gente que no conoce Uruguay, después me preguntan, ¿no? O sea, ¿dónde es? Les tengo que explicar que es un país muy chico para los parámetros de Sudamérica, ¿no? O sea, es grande para Europa, pero es muy chico para Sudamérica, con 3,5 millones de habitantes. O sea, la gente flipa cuando le decís que hay 3,5 millones de personas en un país. O sea, claro. Es un barrio de Nueva York. O sea, eso no les cabe en la cabeza, ¿no? ¿Y la mayoría sigue sin saber qué es y dónde está Uruguay? ¿Esa sensación tenés o ha cambiado un poquito en los últimos años? El americano medio no sabe ni dónde está, o sea, no sabe ni dónde está Francia. O sea, el americano medio no conoce geografía, nada. O sea, el americano medio para abajo. Boston es una burbuja, porque Boston es una ciudad académica. Y entonces, bueno, la gran mayor parte de la gente está ligada a las universidades, o no, una parte de la gente está ligada a las universidades, esa gente tiene más cultura. Pero si salís de Boston, manejás 1 hora para afuera y parás a cualquier persona y le preguntás, ¿dónde es Guatemala? No tiene ni idea. Claro. O sea, ¿dónde es? O sea, ¿cuál es la capital? A mí me pasó una cosa muy cómica, ¿no? La profesora de kindergarten, de jardinera de mi hijo, de mi hijo mayor, te estoy hablando de 1996, 96, 97. Voy a buscarlo a mi hijo a la escuela y la profesora me dice, hoy se portó tan bien, hizo todo bien, le vamos a dar una bandera, ¿no? Entonces, un pegotín de bandera, ¿no? Como un premio, como una distinción. Sí, un pegotincito, ¿no? O sea, para que él se pusiera, que a él le encantaban las banderas, entonces, mira, tengo estos pegotines de bandera que a él le gustan, dice. Elegí uno, y mi hijo le dice, dame la de Portugal, ¿no? Y la profesora lo mira y dice, decime cuál es porque no tengo la más mínima idea. O sea, es que no tienen por qué, digamos, aprender qué pasa en el resto del mundo. Es un país muy centralizado en ellos mismos, ¿no? Sí, sí. Donde el campeonato de béisbol es el campeonato mundial de béisbol. Exacto. Nosotros, o sea, por necesidad propia, tenemos que saber qué pasa en el resto del mundo, ¿no? O sea, porque es nuestra forma de sobrevivir. Sí, claro. O sea, saber recién tiré la del béisbol, ¿no? ¿Te hiciste hincha de algún deporte en Boston? ¿Algún equipo? Sí. El béisbol no puedo, o sea, a no ser que estén jugando la final en los Red Sox, no puedo verlo. El básquetbol sí. Con los Celtics sí, ahí tenés para... Claro, pero te digo, o sea, lo sigo ahora porque mi hijo más chico, el de 16, es fanático del básquetbol y ahora está fanático del fútbol americano también. Entonces lo acompaño con él y te vas entendiendo, y cuando vas entendiendo, esos son juegos sensacionales. O sea, el básquetbol, claro, ya lo entendía de antes, claro, pero el fútbol americano es apasionante. Cuando lo ves, es adictivo además, ¿no? O sea, porque empiezas a ver cómo se mueve el reloj y las jugadas y todo, y es realmente muy interesante. Bueno, vamos a saltar al profesor de piano, para que me cuentes un poquito cómo se desarrolló esa actividad, y te vuelvo al piano, ¿no? A ver, si yo le digo, profesor, preséntese como uruguayo, ¿usted qué me toca? Sí, yo tengo que ir a... No sé si conoces a Cabrera, Fernando Cabrera. Sí, claro. Eso para mí es Montevideo, ¿no? O sea, el tiempo está después. O sea, cualquier cosa que haga Cabrera para mí es Uruguay. Cualquier cosa que haga Jaime Ross para mí es Uruguay, ¿no? Sí. O sea... Yo soy más de Jaime que de Fernando. Me gusta más Jaime. No me acuerdo, está acá. Pero, o sea, sí, vuelvo a Jaime, ¿no? Vuelvo a Fernando Cabrera. Soy muy fanático de Cabrera y de Rada y de Jaime también, claro, ¿no? Ahora estoy haciendo un trabajo, estoy comenzando a ensayar un trabajo que voy a grabar en abril con música de Mateo. Ajá. Lo que hice fue
tomar composiciones de Mateo y hacerlas como si fueran, digamos, composiciones mías, ¿no? O sea, sacarlo de lo de Mateo, pasar la parte de Mateo y después irme yo a un interludio en el cual yo compuse eso, buscar formas de improvisar sobre eso también, pero manteniendo la estructura también que Mateo tenía en mente, ¿no? O sea, tratando de respetar, ¿no? O sea, digamos, los conceptos de Mateo y agarrar cierto concepto dentro de uno de los temas y expandirlo en una composición, ¿no? O sea, pero bueno, recién estoy empezando a trabajar eso, y si Dios quiere va a estar pronto. En abril en abril no, creo que es en el verano, sí, pasando abril, en agosto creo que va a ser, en febrero, marzo, abril, sí, por ahí, el fin de semestre, ya cuando termine el semestre aquí, tengo estudio marcado ya, para hacer una semana entera en estudio grabando eso. Ya estoy empezando a ensayarlo con los músicos, o sea, es a largo plazo, pero es un proyecto que estoy muy, muy, muy copado con eso, porque me parece que mezcla bastante todas mis influencias, ¿no? O sea, tiene mucho de Uruguay, obviamente, porque es Mateo, pero tiene mucho de música brasilera, que es una de mis grandes influencias, y tiene mucho de jazz, y tiene el lado de composición clásica, digamos, porque es muy motívico y muy desarrollando ideas rítmicas de Mateo, las desarrollo de repente y cosas así. Entonces, bueno, es un proyecto que realmente para mí va a ser muy interesante, va a ser muy divertido de hacer. Hoy me destacaste algunos músicos muy importantes con los que estudiaste, pero también sé que has tenido la oportunidad de dar clase, de enseñar. Sí. A músicos que también son muy reconocidos. Si tuvieras que nombrarme algunos destacados alumnos que has tenido, ¿por dónde pasarías? Bueno, y son, o sea, el nivel de fama que tienen es relativo, pero, o sea, por ejemplo, uno de mis primeros alumnos en Berklee hoy en día es el director del conservatorio Homan en Israel, ¿no? O sea, que es uno de los conservatorios que manda más alumnos para aquí, o sea, bueno, él es tremendo pianista, compositor y todo. Bueno, con él trabajé el primer año que vino a Berklee. He trabajado con Nela, que es una cantante venezolana que ganó el Grammy Latino a Mejor Artista Nueva. He trabajado con, o sea, un montón de gente que tienen cierto nivel de fama, no son famosos, ¿no? O sea, tengo varios estudiantes cubanos ahora que van a ser muy famosos. Tengo 2 de ellos que son excepcionales, que con certeza van a ser muy famosos, porque son tremendos pianistas, ¿no? O sea, ¿Recibís mensajes de Uruguay, de alumnos o de gente que quiere estudiar música y que te descubre y que te pide consejos o quizás que le abras caminos, sí? Totalmente, y estoy muy abierto a eso siempre. O sea, en el momento tengo un alumno uruguayo, Gabriel Gándara, que toma clases semanalmente por Zoom. Tengo una página web que es nandomichelin.com, en la cual tengo videoclases. Es un sistema muy, muy de ahora. O sea, son videoclases, tengo 150 videoclases que grabé este verano. Ajá. Y el alumno tiene acceso por $19 por mes, creo, tiene acceso a entrar, ver todas las clases, tenerlas, hacerlas al paso que quieran, y cada 2 semanas hago una clase grupal con la gente registrada en la página. Qué bueno. Para aclarar dudas y todo. Entonces, o sea, cada 2 semanas tienen una clase grupal y tienen todas las videoclases ahí y todo. O sea, es un sistema que funciona muy bien. Y ahí tenés gente de Uruguay. Ahí tengo gente de Uruguay también, sí. Hay un alumno hay gente que es pariente de uruguayos, o digo, hijo o nieto de uruguayos que viven en el exterior también, que hablan español, pero que me contactan. Mucha gente de Sudamérica que quiere venir a Berklee me contactan porque conocen ya mi nombre por la actividad latinoamericana que yo hago aquí en Berklee. Entonces me contactan y yo con mucho gusto siempre estoy abierto a cualquier consulta que tengan que hacer y todo. O sea, eso siempre me reconforta mucho poder ayudar a gente que está en la situación que estaba yo en esa época, ¿no? Muy bien. A ver, Nando, arrancamos por el pasado y quiero terminar por el futuro. ¿Dónde se imagina Nando Michelin en los próximos años?
¿Dónde me imagino? Y bueno, es la respuesta que da todo uruguayo que está afuera, ¿no? O sea, me imagino mitad acá, mitad allá. Ajá. O sea, eso, más, bueno, mi esposa es brasilera y con ella lo hablamos mucho. O sea, ella es la primera que quiere estar más allá que acá. Mirá, también. Cuando decís allá, decís Uruguay, por ella misma. Uruguay, sí. Uruguay. Sí. Ella no quiere volver a Brasil, quiere ir a Uruguay. O sea, Uruguay es muy atractivo para cualquier persona cuando ya, pasa de los 50. Correcto. O sea, empezás a ver el estilo de vida y empezás a ver, bueno, yo tengo la suerte de tener amigos, o sea, que son como si fueran familia en Uruguay, ¿no? O sea, a pesar de la distancia, siguen siendo mis amigos de siempre. ¿Y te irías a Montevideo o a algún otro lado? Puede ser también a Maldonado. Tengo la idea de construir algo en un terrenito que tengo allá, ¿viste? Y tener, bueno, un poco más de naturaleza, ¿viste? Estar cerca de la laguna del Sauce allá, ¿viste? Entonces, bueno, la idea sería estar aquí en Boston hasta, o sea, digamos, sacarme de encima el invierno de los dos lados, ¿no? O sea, correcto. Yo salgo de Boston el 21, ponele, que termino el semestre acá, de diciembre. Hasta tenés la fecha y todo. Y bueno, el semestre termina en ese entorno. El 22 es el cumpleaños de mi vieja, o sea que bueno, ya salgo el 21. Bien. Paso el cumpleaños, ya paso Navidad, fiestas allá. Tengo hasta, digamos, hago un semestre en Berkeley, lo puedo hacer online, digamos, desde febrero hasta junio, por ahí, hasta fin de mayo, que es el semestre. Ahí cuando empieza a ponerse frío en Uruguay, me vengo para acá. Y ahí estoy acá todo el verano, hago el semestre de invierno acá también, o sea, redondito. La tengo toda planeada. La partitura ya está escrita. Sí, pero bueno, o sea, depende de muchas cosas, o sea, ahora con esto de la pandemia he podido ver que realmente es posible, porque muchas de las clases que estoy ahora, o sea, yo me armé kiosco acá y estoy dando clases desde acá, yo no voy a la universidad. Claro. O sea, estamos haciendo las clases online. Entonces, veo que es posible y que esto se puede transformar en algo muy, o sea, si yo tengo acceso a un pool de alumnos de todas partes del mundo, que yo puedo hacer clases en español, en portugués y en inglés. O sea, bueno, llega un momento que dependés de vos mismo, ¿viste? Por aquello de que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Exacto, para encontrar una vuelta a esto, ¿no? O sea, esta situación tan caótica. Pero bueno, yo creo que vamos aprendiendo a lidiar con este tipo de cosas. Por suerte, no es una enfermedad no es un virus tan letal como podría ser, tipo Ebola o una cosa así. Entonces, nos ha dado la chance de entender cómo lidiar con una situación de estas sin llegar a un punto en el cual hay que parar 100% todo, ¿no? O sea, aquí paró mucho la cosa, pero igual, bueno, hay una gran parte de la economía y de la sociedad que sigue funcionando, ¿viste? De esta forma. Si esto hubiera pasado sin computadoras, no sé qué hubiera pasado, se va todo. O sea. Sí, obvio. Bueno, si llegás a pasar por Miami, te voy a tirar yo un pique ahora porque hablaste de terreno en Laguna del Sauce. Tenés tu vida resuelta en Boston, pero si querés algún día pasar por Miami, detenerte, capaz que invertir por acá, tengo un gran amigo para recomendarte a vos y a quienes nos están mirando, que es Silvio Righetti, nuestro realtor de confianza. Lo pueden contactar por el 305-331-7032. La verdad que es un gran amigo que conoce mucho del mercado inmobiliario, por supuesto, y que tiene siempre buenos consejos para todos. Así que capaz que dividís el año en 3. Un poquito en Boston, un poquito en Miami, que acá tenemos linda playa, y por supuesto allá en la Laguna del Sauce. Yo te prometo que cuando Miami pare de votar a republicanos, me voy por aquí. Eso nunca lo sabremos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, de a poco. No le pidamos peras al olmo. Nando, la verdad que ha sido un placer, un gusto escucharte, toda esta historia riquísima que nos regalaste y que bueno, que ese futuro que planificaste junto a tu familia también se pueda concretar. Esperemos que sí. Bueno, fue un gusto enorme verte a ti, conocerte a ti y verlo a Julio de vuelta. Y bueno, un abrazo enorme a todos los uruguayos que están por los Estados Unidos y por todas partes del mundo, ¿no? O sea, luchándola. Estoy seguro que ellos, todos los uruguayos que están afuera, sienten una cosa en común, que es un agradecimiento al nivel de educación que tuvimos en Uruguay. O sea, porque las carencias incluso de Uruguay nos permiten estar en una situación en la cual nosotros podemos acostumbrarnos y adaptarnos a situaciones que no son tan cómodas, ¿no? Y eso yo veo que es lo que puede parecer un problema,
en la época, yo me acuerdo cuando estudiaba química, no había espacio en el laboratorio, faltaban solventes y todo, y nos enseñaban a lidiar con eso. Arréglense ustedes como puedan y traten de hacerlo. Y bueno, y eso te va llevando a un grado de solución de problemas y tratar de un nivel de supervivencia mucho más rico, ¿no? Entonces, bueno, el paisito está siempre ahí. Siempre. Un abrazo grande, Nando. Un abrazo enorme, gracias. Chau, chau. Y así llegamos al cierre de una nueva entrega de Estamos Unidos, este podcast que hacemos desde KRH Media en la ciudad de Miami con la dirección de Julio Sonino, la asistencia técnica de Santiago González y el diseño gráfico de Agustina Sonino. Como siempre les digo, la cortina del podcast pertenece a la banda sonora de la película El Camino de Siempre y nuestro camino propone reencontrarnos en una semana. Que pasen bien.